Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, mis chismosos favoritos? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para el drama. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que explota por todos lados. Literalmente una bomba informativa que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Hoy nos sumergimos de lleno en el chisme más jugoso del momento. Vamos a destripar, analizar y desmenuzar cada detalle de la boda secreta de Bomba Halil y Esla. Sí, la pareja del momento. Esa que nos ha tenido en vilo, comiéndonos las uñas y suspirando por sus idas y venidas, sus encuentros y desencuentros. Pues, señores y señoras, se casaron. Así como lo oyen. Y no crean que fue una boda cualquiera. No. Fue una boda secreta, una boda que parecía sacada de una película de espías. Una boda que nos obligó a todos a convertirnos en detectives aficionados y a buscar información por todos los rincones de la Internet. Antes de que nos adentremos en este mar de secretos y revelaciones, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por darle al play y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, esto no sería posible. Son lo mejor. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo y estén listos para el chisme más jugoso que se les ocurra. Suscríbanse. Necesito más suscriptores para seguir trayéndoles este tipo de contenido explosivo. Necesito más chismecito en mi vida. Y ahora sí, volviendo a lo que nos trae aquí, la boda de Bomba Halil y Esla. ¿Se acuerdan de los rumores que corrían por ahí? De las fotos borrosas que se filtraban en las redes sociales. De las especulaciones y los chismes que inundaban Twitter, Instagram y hasta el grupo de WhatsApp de la tía. Pues, señores y señoras, todo era cierto. Se casaron. Confirmado, sellado y confirma. Y lo hicieron en secreto, en una ceremonia, ultra secreta. Imagínense la sorpresa. La gente enloqueció. Las redes sociales explotaron literalmente. Todo el mundo quería saber dónde, cuándo, quiénes fueron los afortunados invitados. Y sobre todo, ¿por qué tanto secreto? La magnitud de la sorpresa fue tal que por unos días, la boda de Bomba Halil y Esla eclipsó cualquier otra noticia. Los medios de comunicación, los portales de noticias y los programas de televisión se volcaron en la búsqueda de información, en la caza de detalles y en la elaboración de teorías sobre el misterio que rodeaba a esta boda. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué motivó a Bomba y a Esla a tomar esta decisión? Las razones pueden ser múltiples y variadas. Tal vez querían proteger su intimidad, evitar el acoso de los medios y de los paparazzi, y disfrutar de un momento especial sin la presión y la atención mediática. O tal vez simplemente querían algo más personal, más íntimo, un evento diseñado a su medida, donde pudieran celebrar su amor con las personas que realmente importaban. Y es que en un mundo donde todo se comparte, donde la vida privada se expone a través de las redes sociales, el hecho de celebrar una boda en secreto es, en sí mismo, una declaración de intenciones. Es una forma de decir, este es nuestro momento, nuestra intimidad, y tenemos derecho a vivirlo como nosotros queremos. Los detalles que se han filtrado porque claro, en este mundo digital, donde todo se puede rastrear y nada se puede ocultar por completo, son realmente interesantes y reveladores. Para empezar, la ceremonia fue, al parecer, muy íntima. Contaron con la presencia de familiares y amigos cercanos, pero nada de grandes multitudes ni listas de invitados interminables. Optaron por algo más personal, más íntimo. Este detalle, por supuesto, generó más especulaciones. ¿Por qué la discreción? ¿Querían evitar el acoso de los medios? ¿O simplemente querían algo más privado? El hecho de que la ceremonia fuera pequeña y selecta nos dice mucho sobre la personalidad de Bomba y Esla. Ambos son conocidos por ser personas reservadas, que valoran su privacidad y que prefieren mantener una distancia prudente con los medios. La ausencia de grandes multitudes también sugiere que querían que el foco de atención estuviera en ellos, en su amor, en su felicidad, y no en la parafernalia y el espectáculo que suelen acompañar a las bodas de celebridades. El lugar de la ceremonia también fue un misterio al principio. Las especulaciones fueron muchas y variadas. Se habló de una villa de lujo en la costa, de una finca espectacular en la montaña, de un castillo medieval perdido en algún lugar de Europa.
Pero finalmente la verdad salió a la luz, y se reveló que la ceremonia se había celebrado en un lugar de ensueño. Al parecer, eligieron un lugar con un significado especial para ambos, un lugar que guardaba recuerdos importantes y que les permitía estar más cómodos y relajados. Un lugar donde se sintieran ellos mismos, sin máscara ni poses. La decoración, según las fotos que se filtraron, era sencillamente espectacular. Elegante, romántica, con un toque de, ¿cómo decirlo? Bohemia chic. Flores por todas partes, luces cálidas que creaban una atmósfera mágica, rincones con encanto. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. La elección del lugar y la decoración nos hablan de la sensibilidad artística de Bomba y Sla, de su buen gusto y de su capacidad para crear ambientes especiales y memorables. Y hablemos del vestido de novia de Sla. Por Dios, qué maravilla. ¡Qué obra de arte! No voy a entrar en detalles específicos de la marca, ni del diseñador, porque eso es información que ya pueden encontrar en otros canales. Pero les digo que era impresionante. Un vestido con un corte impecable, con detalles delicados y sofisticados, que resaltaba la figura de Sla a la perfección. Un vestido que era un reflejo de su personalidad, elegante, discreta, pero con un toque de audacia. Y el peinado, el maquillaje, todo estaba en armonía, creando un look simplemente perfecto. Sla estaba radiante. Era la novia perfecta, una novia de cuento de hadas. Y hablando de radiante, Bomba Alil no se quedó atrás. Guapísimo. Elegante, con un traje que le sentaba como un guante, con esa sonrisa que enamora. Estaban hechos el uno para el otro. Se veían felices, enamorados y con una complicidad que traspasaba la pantalla. El look de Bomba también fue muy comentado y admirado. Demostró que además de ser un gran actor, también tiene un gran sentido del estilo y de la elegancia. Pero lo más sorprendente de todo, lo que nadie esperaba, fueron los detalles de la ceremonia. Al parecer, la pareja incluyó elementos muy personales, detalles que reflejaban su historia, sus gustos y su forma de ser. Hubo referencias a su cultura, a sus tradiciones, hubo discursos emocionantes, lágrimas de alegría, y hasta una sorpresa musical que dejó a todos boquiabiertos. Literalmente un concierto privado. Esta personalización de la ceremonia es un detalle que nos dice mucho sobre la importancia que le daban Bomba y Sla a este día. Querían que fuera único, especial y que reflejara su verdadera esencia. Uno de los detalles más curiosos, y que generó mucho debate, fue el tema de la luna de miel. ¿A dónde se fueron? ¿Cuánto tiempo duró? Los rumores apuntan a destinos exóticos, a islas paradisíacas, a rincones del mundo que solo se ven en las revistas de viajes. Pero por supuesto, todo es especulación. Lo que sí se sabe es que la pareja se tomó un tiempo para desconectarse, para disfrutar de su nueva vida juntos, lejos de las cámaras y de los flashes. La luna de miel es un momento sagrado para cualquier pareja, un momento para celebrar el amor y para crear recuerdos inolvidables. Y en el caso de Bomba y Sla, seguramente fue un momento de paz, de tranquilidad y de mucha felicidad. Pero, ¿qué más podemos sacar en claro de todo esto? Pues que esta boda secreta no solo fue una celebración de amor, sino también una declaración de intenciones. Una declaración de que quieren vivir su vida, a su manera, sin dar explicaciones a nadie. Que quieren proteger su intimidad, que quieren construir su futuro juntos, lejos de los focos y de las presiones. Y eso, señores, es algo que merece ser respetado y admirado. En definitiva, la boda de Bomba Alil y Sla fue un evento lleno de sorpresas, de emociones y de secretos. Una boda que nos demostró que el amor puede ser celebrado de muchas formas diferentes, y que lo más importante es ser fiel a uno mismo, a sus sentimientos y a sus deseos. Así que, para resumir, la boda fue secreta, íntima, llena de detalles personalizados, con un lugar de ensueño y una atmósfera mágica. El vestido de Sla era espectacular, Bomba Alil estaba guapísimo, y la luna de miel, un misterio. Pero lo más importante es que se casaron, que se quieren y que están felices. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. En esta boda vemos reflejada la madurez de Bomba y Sla, su deseo de construir una relación sólida y duradera, y su compromiso de proteger su privacidad y su intimidad. Esta boda secreta es un ejemplo de cómo se pueden celebrar el amor y la felicidad sin necesidad de caer en los clichés y en los estereotipos. Es una invitación a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos, y a celebrar el amor a nuestra manera. Es también una lección para todos nosotros.
Una lección de que la verdadera felicidad no está en la fama, ni en la popularidad, ni en los flashes de las cámaras. La verdadera felicidad está en el amor, en la compañía, en la intimidad, en la complicidad y en la capacidad de construir una vida juntos, basada en el respeto, en la confianza y en el cariño. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué les deparará el futuro a esta pareja? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas? ¿Seguirán manteniendo su vida privada, o veremos más detalles de su día a día? El tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos estar seguros de que su amor es fuerte, su relación es sólida y su felicidad es genuina. Así que chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. ¿Qué les pareció la boda de Bomba Alil y Esla? ¿Qué detalles les sorprendieron más? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Y qué creen que les depara el futuro a esta pareja? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Quiero saber su opinión, quiero saber qué piensan, quiero saber qué esperan de esta pareja. Y no olviden por favor, darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Necesito que este vídeo llegue a más gente. Necesito que más personas se unan a esta comunidad de chismosos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque vienen muchas cosas más. Muchas más noticias, muchos más chismes y mucho más drama. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el chisme es vida. Pero siempre con respeto y con amor. Hasta la próxima.